Ignacio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y bienvenido a Cuestión de Quesos. Hola Ana, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá andamos en La Pampa. Bueno, la historia de la lechería en nuestro país tiene larga data. Sí. Por eso en el libro que mencionaste recién, el libro está dividido como en tres capítulos que reflejan tres momentos muy importantes de la lechería. Básicamente esa periodización que, digamos, decidimos hacer con Fernando Gómez, el otro autor de la obra, eh, es muy interesante porque es una periodización que inventamos nosotros, básicamente, porque no encontramos antecedentes de libros sobre historia de la lechería desde sus inicios hasta el presente. Entonces, dentro de esa periodización, ahora me voy a, digamos, centrar, si querés, en el primer periodo, que es justamente donde nace la lechería. Esos tres periodos que te mencionaba, el primero es desde básicamente el fines del periodo colonial o principios del periodo independentista, Sí. hasta el desarrollo de la primera industria lechera nacional, que nace con la Martona a fines del Claro. siglo XIX. Después Sí, un segundo periodo que va desde el nacimiento de la industria moderna, es decir, desde la Martona hasta la década de 1960, y de allí un tercer periodo que va de los 60 con la obligatoriedad de la pasteurización de la leche hasta el presente. ¿Sí? Básicamente es como el siglo XX dividido en dos grandes etapas y el sí, siglo XIX en una gran etapa larga. ¿Por qué? Porque sí. tiene, digamos, es un periodo que tiene bastante homogeneidad en el sentido de que vos me preguntabas cómo nace la lechería. Bueno, en el siglo XIX tenemos al lechero, que es la única persona que concentra toda la cadena, digamos, desde el inicio de la cadena productiva hasta la producción, distribución y venta del producto, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces esto es lo que va a caracterizar a la lechería en el siglo XIX, es Sí, decir, en los orígenes, y cuando es un producto, digamos, que no es masivo, es un producto no masivo, exacto. en una sociedad muy diferente a la actual y, digamos, un producto de muy corta duración, porque no, Claro. no, no existía la cadena de frío. Sí, sí, Entonces, en ese sentido, bueno, ¿cómo nace la lechería? La lechería nace, eh, depende, digamos, dónde uno la quiera iniciar, ¿no? Pero básicamente desde que hay alguien que está ordeñando un animal para extraer la leche y producirla desde algún momento, o sea, ya existía de algún tipo de lechería antes de la llegada de los españoles, muy sí, rudimentaria. Básicamente los pueblos originarios no producían leche de manera sistemática ni la utilizaban. Eh, pero bueno, la lechería en la actual Argentina van a ser con la extracción de leche principalmente del ganado cimarrón a claro. fines del siglo XVIII Sí, sí. eh, en la Buenos Aires colonial. Y en realidad lo que yo investigué con Fernando Gómez es más bien los comienzos de la producción lechera a partir del nacimiento de la Argentina. Es decir, bueno, se podría decir desde la independencia, desde 1810 en adelante. ¿Cómo nace? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, es un proceso muy lento que se va a desarrollar y va a estar impulsado por una demanda muy tímida del producto. Es decir, no hay cultura Claro. dentro de la población criolla, no hay cultura de consumo de lácteos. O Exactamente. es una cultura muy Sí, tímida sobre, digamos, el consumo de lácteos. Ergo, hay una producción muy limitada. sí, Es una producción que se va a diferenciar enormemente de lo que va a ser la producción moderna, que va a comenzar a fines del siglo XIX, sí, y que se va a caracterizar por una ausencia prácticamente absoluta de cánones de higienismo. ¿Sí? sí, Estamos hablando de
una producción muy acotada, concentrada en una única persona, que es digamos, el lechero criollo. Sí, 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 El sí. criollo es el lechero de la primera mitad del siglo XIX. En la Sí, segunda mitad del siglo XIX vamos a tener predominantemente al lechero vasco, que es claro, diferente, ¿sí? sí, Entonces, en esta primera mitad, la leche la va a producir el lechero criollo a los ponchazos, como puede, generalmente en los arrabales de la ciudad de Buenos Aires, en donde sí, ahora, digamos, uno puede decir que es el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero en ese momento era las afueras, los barrios de sí. Almagro, Flores principalmente. Ahí se ubicaban los lecheros criollos, que van a tener una actividad muy complicada, sobre todo porque en la primera mitad del siglo XIX lo que se va a caracterizar es por ser un periodo muy inestable políticamente y por, digamos, existir constantemente guerras civiles. Claro. Entonces van a haber levas forzosas y estos lecheros van a estar un día ordeñando y al día siguiente se van a ver obligados a tomar las armas y estar luchando contra los ejércitos unitarios o Claro. en la banda oriental o en otros lugares del país. Entonces también Perdón, durante Ignacio, que te ese... corte, discúlpame sí, que te corte. Y también tenían estas prácticas de agregarle agua a la leche. el aguado de la leche. Sí, ¿Por qué? Porque en ese momento, obviamente, bueno, la leche se va a vender por peso, no por claro, no por el tenor graso, sí, y se va a vender por peso cuando los productores tenían muy pocas vacas sí, y las vacas daban muy poca leche. Entonces, claro, obviamente, la ganancia es bastante magra. claro, Pensemos que para esta época, hablemos de la primera mitad del siglo XIX, las vacas no son vacas genéticamente ideales para producir leche, por un sí, lado, sí, y por otro lado, producían, para tener una idea general, pero pues, podían producir entre 2 y 3 litros de leche por día. sí, claro. Eh, Obviamente nosotros sabemos hoy en día que la producción de una vaca promedio, hoy en día habría que multiplicar por 10 esas cifras. Sí, sí, Entonces, sí, un poco más por una también. que produce tan poquito Sí, y teniendo tan pocas vacas, obviamente que más lucrativo es el negocio si uno puede agregarle un poco de leche. de De agua. hecho, de agua a la leche, ¿no? Sí, Y de sí, hecho, al día de hoy hay mucha gente con la que hablo, porque bueno, como el tema de la lechería es un tema que me interesa y me gusta, que siguen pensando que la leche que toman, la leche industrial, es leche con agregado de agua. claro. Así que hay un imaginario colectivo tan grande que viene de esta época, Sí, que básicamente todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, por parte del consumidor, va a haber y por parte del Estado, va a haber un sí, interés permanente de luchar contra la adulteración de la leche. Insistencia de parte del Estado sí, va a haber una lucha a partir de la segunda mitad del siglo XIX, lucha que no va a terminar sino más de 100 años después. Es una sí, lucha permanente para tratar de que la leche que se venda en las condiciones de higiene eh, exigidas por ese mismo Estado y sí, en, digamos, condiciones de pureza, es decir, la leche sin agregados sí, de agua, ¿no? sí, sí, sí. En ese sentido, esa lucha va a ser tan larga que recién, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, los consumidores van a poder tener una tranquilidad de que la leche que van a estar tomando no va a tener agua adicional. Me animaría a decir que el siglo XIX es una lucha por parte del Estado nacional y los estados provinciales y municipales, y por parte del consumidor, por tratar de adquirir una leche en condiciones de higiene óptimas y sin agregado de agua. Tenemos este productor lechero del siglo XIX, ¿sí? Criollo, que va a producir la leche digamos, a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, que la va a llevar a sus principales clientes, que eran principalmente la élite,
de Buenos Aires. La leche era un producto reducido, caro, se producía poco queso, mucho del queso que se consumía venía del exterior o de algunas provincias como de Tucumán. Sí. Eh, Se empieza a producir manteca en condiciones también espantosas de higiene y en la segunda mitad del siglo XIX la leche se va a transformar gradualmente en un producto de alcance masivo, ¿sí? Ujú. Gradualmente. Y por cuestiones varias, que se me alargaría mucho el relato si entro en detalles, pero la cuestión es que básicamente en la segunda mitad del siglo XIX la lechería va a estar, digamos, casi monopolizada por los lecheros de origen, de un único origen, son los lecheros vascos, que van a reemplazar de cuajo a los lecheros criollos Sí. por una cuestión, digamos, bastante curiosa, pero básicamente se van a dedicar los vascos exclusivamente A a la la leche. producción y venta de leche. Lo van a Sí. hacer de una forma más sistematizada y van a generar niveles de producción más altos que los lecheros criollos, los van a Sí. reemplazar, pero va a seguir siendo una producción todavía marginal, va a seguir siendo una producción de higiene dudosa digamos, por dar un ejemplo que a mí me parece simpático e ilustrativo de esto de que hablábamos de que la leche que se vendía adulterada, Sí. los vascos van a idear también, por ejemplo, esta idea del tambo portátil, es decir, que el consumidor pueda ver con sus propios ojos cuando la Sí. vaca se ordeña. Claro. Entonces, los Iban a platos las puertas. de vacas se trasladaban por toda la ciudad, Sí, que sí, digamos, sí. imagínense eso al día de hoy, es una cosa absolutamente mugrienta, las vacas yendo al baño por todas las calles y, digamos, la calidad de la leche malísima, porque el tenor graso de una vaca que camina 40, 50 kilómetros por día al rayo del sol, bueno, es una calidad de leche pésima. Así que, pero eso se hacía por temor a la adulteración de la leche, cosa que va a empezar a cambiar a fines del siglo XIX con la creación de la primera marca y la primera industria moderna, que es la Martona Ujú. de Vicente Casares, ¿sí? Estamos hablando de la última década del siglo XIX, en Sí. donde, digamos, va a cambiar, digamos, el lechero no va a ir, o sea, el lechero va a seguir existiendo y por mucho tiempo más, ¿sí? Pero gradualmente la industria moderna va a desplazar a este lechero vasco y en un primer momento el lechero, digamos, hacía reparto a domicilio, en cambio la Martona apuesta por el consumo de locales que se llamaban Martonas, que era donde se vendía la leche, pero sí ya una leche, digamos, en las mejores condiciones que se podían producir consumir en la época, ¿sí? Sobre Exacto. todo por el traslado del tambo a la ciudad y la leche se producía y hasta incluso se consumía en las martonas. Era normal ir a tomar un vaso de leche fresca porque consideremos que en esa época la población no tenía heladeras en sus casas. Entonces la leche había que consumirla, servía y se Inmediatamente. consumía inmediatamente. Claro, Y claro. pensemos que para esta época también, fines del siglo XIX, ya vamos a tener un cambio demográfico enorme. Es decir, estamos hablando de una gran ciudad internacional y con una clase media ya pujante, Sí. inmigrantes de países que estaban acostumbrados a consumir productos lácteos. Entonces va a cambiar completamente, ¿no? Estamos hablando de que en el siglo XIX era una élite la que consumía la leche Sí, sí. y la consumía para cortar el café o cortar el té o digamos, tomar chocolate caliente. Sí. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, muy gradualmente, pero sobre todo a inicios del siglo XX, lo que vamos a ver es un aumento significativo de la producción y del consumo de leche que se va a tornar en algo masivo, ¿sí? Esto Es, es nuevo. sí. Sí, 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 Y, sí. Y y bueno, la para leche ir se hace. terminando, porque ya estamos a terminar esta charla. Engloba, engloba ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué hubo un boom tan grande de la lechería argentina?
digamos, con el nacimiento de esta industria moderna? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, hay varios motivos, no hay uno solo. Uno de ellos era el que venía explicando recién, que tiene que ver con un arribo masivo de inmigrantes que procedían de países que consumían lácteos, Claro. ¿sí? De países que consumían más lácteos que los españoles o los criollos, ¿sí? Es Sí. decir, italianos del norte y después, bueno, franceses, ingleses, alemanes, vascos, bueno, en fin, eso por un lado. Por otro, una cuestión vinculada a la imagen que generaba el consumo de leche, que se lo fue vinculando en la segunda mitad del siglo XIX y se consolidó en la primera mitad del siglo XX, una imagen de que la leche era un producto que hacía más sana y más fuerte a la gente que la consumía. Es decir, Ajá. la leche como un producto beneficioso para la salud, ¿sí? Es- sí, sí. Quedó muy impregnado para la época la leche como un producto que ayudaba a luchar contra la desnutrición, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Entonces, Sí, sí. una imagen muy positiva frente a la sociedad del producto leche, ¿sí? Sí. Y también, y por último, para cerrar, un tercer punto, ¿por qué hay un boom? Hay un boom porque hay condiciones técnicas que lo permiten, como por ejemplo una producción masiva, generalizada, con tambos más ordenados, digamos, Sí. y más higiénicos, y además la posibilidad de un traslado no a caballo, sino la leche empieza a entrar a la ciudad por el ferrocarril, en Claro. vagones acondicionados para que llegue leche en óptimas condiciones, con barras de hielo que permitían que la leche no superara los 10 grados. Y además, bueno, con un sistema de distribución y venta por dentro de la ciudad de Buenos Aires y después eso se replica en las grandes ciudades del interior, mucho más aceitado, ¿sí? Eh, con casas de despacho como la Martona, y después, a principios del siglo XX, van a aparecer también otras marcas que van a competir con la Martona, que van a tener condiciones higiénicas similares, pero que van a hacer reparto a domicilio o van a, digamos, después va a surgir el supermercado más adelante, o el mercado donde uno puede comprar la leche de manera muy accesible y con una garantía de que esa leche fue bien tratada y es una leche higiénica y, digamos, apta para ser tomada, ¿no? Pero básicamente por esos tres lados, ¿no? Estas tres grandes causas que acabo de Bien. explicar. Quiere decir que cuando la calidad estuvo presente, todo fue mejorando, como sigue mejorando en la actualidad. Bueno, lamentablemente llegamos al final, quedó pero muchísimo para seguir charlando, pero quienes te quieran conocer y quienes te quieran conocer a través de tu libro, Una historia de la lechería en Argentina, pueden comunicarse con vos. ¿Querés dejar alguna manera, alguna dirección de correo, alguna red para que la gente te conozca y pueda charlar directamente estos temas con vos? Sí, ningún problema. Mi correo electrónico es un poco complicado, pero lo voy a deletrear. Son las primeras tres letras de mi nombre, IGN, me llamo Ignacio, Sí, IGN, Zubizarreta, Z-U-B larga I Z-A-R-R-E-T-A, sí, IGN Zubizarreta, @ gmail o gmail.com.